Entonces vamos a volver a documento. Ya. Ya, Dani, entonces estábamos viendo recién lo que era la disposición literaria, y como te decía, viendo la retrospección. Si te das cuenta, en el fondo la retrospección, también llamada analepsis, ¿verdad? Relato trasero o atrás, ¿verdad? Nos dice que es para enriquecer el relato. ¿Qué significa? Que en el fondo había avanzado y el narrador tomó la decisión de retroceder porque considera que ahora tú necesitas mayor información y te retrocede a contarte hechos que no te había relatado para que cuando vuelvas tu lectura en adelante sea mejor, sea mucho más rica. ¿Ya? Entonces, tiene dos posibilidades de hacer algo que se llama flashback, que significa rápido atrás, y como rápido atrás va, rápido vuelve. Hay muy poca información, pero tú sugiere algo del pasado para que tú lo tengas en cuenta. O raconto, que se llama recuento, y en el fondo es un retroceder, pero detalla, se queda estancado en información, te da descripciones, te da mucha información para que cuando vuelvas ya tú sepas mucho más y puedas avanzar bien. ¿Ya? Son técnicas que son antes del cine, pero el nombre fue adaptado del cine, esa es la diferencia. ¿Ya? Dice, el flashback consiste en una rememoración muy rápida de algún hecho sucedido a algún personaje. En cambio, el raconto es igualmente un recuerdo, hace lo mismo, pero este implica un mayor énfasis descriptivo, por lo que es más extenso, se detiene más. Veamos un ejemplo. Fíjate que aquí hay un ejemplo bien interesante, porque aquí vamos a ver un raconto, pero hay algo especial. Dice, a mí, tal luego hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, habla de pasado, volvió al pasado. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará. Habla del finado, cómo lo conoció, ¿verdad? Cuántas veces lo trató y que incluso le provocó ese encuentro. Como que en ella vino la lujanera. ¿Quién será? Porque sí, a dormir a mi rancho, Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. ¿Cómo? Podemos captar que este personaje hace una retrospección, nos va a contar sobre Francisco Real, nos dice cómo lo conoció, cuándo lo conoció, cuántas veces lo trató, pero dentro incluso de ese raconto hay un flashback, hay otra mención de otro personaje, que en este caso sería la lujanera, pero no nos da ninguna información de ella. Lo único sí, que lo dejó muy sorprendido. No le fue indiferente. Por lo tanto, uno dice, algo tiene esta niña con respecto al finado, ¿verdad? ¿Te das cuenta? A ver, uno dice, ya, o sea, ¿cómo lo puedo yo determinar? Hay chicos que me han preguntado, profe, ¿cómo yo puedo diferenciar un flashback de un raconto? Que el flashback sea en una línea y el raconto en más de una línea. Siempre le digo, no se trata de líneas, se trata de la información entregada. Si hay una información que es obvio, porque te lo va a decir, que retrocede, me acordé, utiliza estructuras verbales, o te va a decir, en mi pasado, hace tiempo atrás, y te lo va a decir, y no te da mayor información, sino que te lo menciona, es un flashback. En cambio, si empieza a detallar esa información, es un raconto. Siempre les digo a los chiquillos es como un ejemplo bien claro. Así, imaginemos que Juan y María, dos pololos, se quieren mucho, están debajo de un árbol, ahí abrazaditos románticamente. Juan saca una cuchilla, no sé por qué anda con cuchilla, y hace la típica muesca en el árbol, en un árbol, ahí. Hace un corazón y pone J-I-M. Listo. Pasa un poquito de tiempo y curiosamente los dos terminan y nunca más se ven. O se acabó esa historia. De repente, un día, va Juan caminando por ese mismo parque y ve el árbol con la muesca tallada, ese corazón tallado. Y de repente se detiene y dice, María, me acuerdo de ella, era muy linda, tenía el pelo largo. Cuando sonreía se le hacían margaritas en la cara. Nos queríamos mucho, duramos como 2 años, pero qué pena, terminamos por mis celos.
aún le extraño. Y sigue caminando. ¿Qué fue eso? Un raconto. ¿Y por qué fue un raconto? Porque nos dice cómo era María, nos dice qué sentía por María, nos dice qué ocurrió con María y nos dice incluso el sentimiento que aún le queda. Por lo tanto, nos entrega información. Eso es un raconto, un recuento. ¿Se dan cuenta? En cambio, ¿cómo sería un flashback? Pongamos la misma situación. Va caminando Juan y ve el árbol. Mira el árbol y dice, María. Y sigue caminando. El contexto, ¿qué nos dice? Se acordó de alguien, pero no la describió, no dijo lo que pasó con ella, no dijo lo que siente por ella, se puede subentender que lo marcó, pero nada más que eso. Ese es un flashback. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden? ¿Los pueden diferenciar? Para que vean. No es la línea, es la información entregada. Ahora, en el fondo, no te van a preguntar de diferencia entre flashback y raconto, sino te van a directamente si hay prospecciones o retrospecciones. Pero igual es importante que sepas la información. ¿Ya? Profe, Bien. delante, cuando usted estaba explicando, me acordé del libro Crónica de una muerte anunciada, que ahí están las dos. Excelente, excelente, porque están las dos. Y precisamente está la prospección. Muy bien, Sí, lo vamos a mencionar. Bien. Veamos, dice narración prospectiva. Pro en favor de. Perspectiva, visión. Visión en favor de la visión. Visión delantera. Que también se puede llamar narración anticipatoria o prolepsis. ¿Ya? Por si acaso. También recibe el nombre de narración anticipatoria y consiste en que el narrador o algún personaje anticipe hechos que aún no han sucedido, siendo capaz de adelantarse a lo que sobrevendrá, ¿verdad? Ah, es todo lo contrario, ahora se adelanta. Ejemplo, jamás imaginaron, atentos con los verbos, porque aquí uno dice, esto es pasado, veamos si es pasado. Jamás imaginaron que ese verano sería, está adelantándose, inolvidable para los cuatro chiquillos que se envalentonaron para vacacionar solos. Ni siquiera el más osado del grupo sospecharía futuro, la sorpresa que le deparaba el destino cuando llegaran a la primera ciudad de su aventurera ruta. Se está adelantando. ¿Se dan cuenta? Ah, por lo tanto, ahí hay una prospección. ¿Alguien me puede decir, oye, profe, y existe la diferencia, por ejemplo, ya la prospección es adelantarse? ¿Y hay como un flashback, como un raconto? No. Aunque el cine hoy ha desarrollado mucho lo que se llama el flash forward, que es parecido al flashback. Tirar una imagen futura, pero tan rápida que uno queda como, ¿qué pasa? ¿Ya? En el caso hipotético que esta prueba lo asumiera, lo mismo, si te dicen que te tiran a futuro y hay una información que no queda clara, no hay mayor información, déjala como flash forward. Y si te describen más cosas, como en este caso, no saben lo que va a pasar, ni no sospecharían lo que les va a deparar el destino, déjalo como simplemente narración prospectiva y nada más. No se compliquen la vida. Ahora, como dice Dani, crónica de una muerte anunciada. El título te dice lo que va a decir, lo que va a ocurrir. El título es prospectivo. Ah, lo van a matar. Leen la primera parte y ya lo mataron. Comienza el relato y sabes que lo van a matar. Entonces, oye, ¿para qué la prospección me está jodiendo el final? Que no es que te jode el final, te dice el final. Pero ¿qué es lo que ¿por qué no hace eso? Porque nos ponen en expectativa de lectura. Porque cuando hacen eso, queremos saber por qué lo van a matar, quién lo va a matar, cuándo lo van a matar, cómo lo van a matar. Y nos mete en la lectura. No nos jode el final. Todo lo contrario, nos mete en la lectura con este morbo lector que tenemos de repente, queremos anticipar las cosas, quedamos así en expectativa. ¡Oh! ¿Te das cuenta? Y Crónico de una muerte anunciada, por supuesto, porque tiene tanto el flashback como recontos metidos, o sea, tiene las prospecciones como las retrospecciones metidas y nos deja la escoba. Y no solamente eso. Ya lo vamos a ver ya, porque ya se nos acaba el tiempo y ustedes tienen clase, que precisamente viene la segunda y que la podemos trabajar en 5 minutitos, por cortita, que es la disposición del acontecimiento. Si yo
trabajo las técnicas anteriores maestras, voy a provocar un fenómeno muy interesante que se llama, o sea, que tiene que ver con lo que se llama la alteración temporal, ¿ya? Y que muchos le llaman un concepto de anacronía, que es como el caos temporal. ¿Dónde están los tiempos? ¿Qué ocurre con los tiempos? ¿Ya? Ahora, para esta prueba, cualquier alteración temporal ustedes le van a llamar anacronía, ¿ya? Porque la anacronía es lo que se opone a un tiempo lineal, ordenado, ¿ya? Veamos la disposición del acontecimiento. Dice, según cómo el narrador aborde su relato, es decir, desde el momento en que comience su narración, podemos decir que los acontecimientos pueden ser dispuestos de tres maneras. Nuevamente insisto, esa diégesis, esa línea, abro el texto, comienza la diégesis, cierro el texto, termina la diégesis, la historia. Ahora, ¿cómo la comienzo? Desde el inicio, ad ovo, o desde el huevo, in media res, en medio del asunto, o in extrema res, casi desde el final. Interesante, ¿eh? Veamos, ad ovo, desde el huevo o comienzo, el narrador establecerá su relato desde el inicio de los hechos. Es decir, comienza la narración sin entregando antecedentes, porque no existe pasado, sino que los hechos se van desencadenando a medida que transcurre el relato. En términos más simples, la obra comienza literalmente desde el principio. Por ejemplo, los mitos. No existía nada, Dios empieza a crear todo. Ah, perfecto. Cuentos de hadas. Los reyes se conocen, se casan, tienen la hija, y la hija es la que va a tener la problemática. Es decir, los textos ad ovo son los que comienzan desde el inicio. Pero ojo, no es la mayoría de los textos que conocemos, porque muchos creen que lo ordenadito es lo que prima. No, estos son más difíciles de hacer porque hay que pensar una historia originaria. ¿Se dan cuenta? Pero puedo comenzar en medio res, que te diría que aquí está la gran mayoría de los textos. En medio del asunto. En este caso, el narrador comienza el relato con hechos que ya cuentan con antecedentes, es decir, hay un pasado. Y como en este caso el narrador no considera que ese pasado sea tan importante, comienza por la mitad. Si hay elementos importantes del pasado, va a ser retrospecciones, ¿m? Con antecedentes que no han sido mencionados por él. Es decir, estos hechos poseen un pasado. Por lo tanto, se puede decir que la narración comienza por su desarrollo. Y como te decía, si lo considera importante tomar cosas del pasado, hará retrospecciones. Pero en general no le interesa el pasado. Mira, si yo veo una película como La Guerra de las Galaxias, en media res, comienza a la mitad. Curioso. La primera, el capítulo que nosotros creíamos 1, 2 y 3, realmente eran el 4, 5 y 6. Y después hace una retrospección y en el año 2000, 1, 2 y 3. Genial. Casi todas las obras que ustedes conocen son en media res. El tipo ya está desarrollado, el protagonista ya está desarrollado, ya tiene una historia y ahora vemos cómo va avanzando. Y en la medida en que se necesite, se retrocede. Pero también está en extrema res, casi al final, que estas ya son más escasas. Dice, in extrema res, en el extremo del asunto, los hechos que se narran ya han sido consumados, es decir, el relato comienza desde o casi desde el final, realmente tiene que quedar muy poco espacio para terminar. Por lo tanto, el narrador o los personajes deben recurrir constantemente a rememoraciones, o sea, están obligados a hacer retrospecciones porque en el fondo, si estoy comenzando que casi el final, ¿cómo va a conocer la historia? Haciendo una gran retrospección. ¿Ya? Por lo tanto, el narrador, los personajes deben recurrir constantemente a rememoraciones para dar claridad a la narración. Uno de los textos más antiguos que conocemos, que se llama la Ilíada, comienza en extrema res. La historia que nos cuenta Homero son 10 años. Y curiosamente, ¿cuándo comienza a contarte la historia? Cuando quedan 10 días para que se acaben esos 10 años. 10 días, han pasado más de 9 años de guerra. Y ahí es donde recién va a comenzar la historia. Y comienza, ya Aquiles, ya Héctor, ya los grandes han muerto y todo y se devuelve, por culpa de, y ahí nos cuenta el pasado. Curioso. El cine negro trabajaba mucho esto. Siempre nos mostraba a los personajes ya muriendo y de repente, ¿y por qué está muriendo este compadre? Y ahí hacían una retrospección para saber cómo llegó a ese momento de deceso. Y se acaba el tiro la película, es decir, faltaban 5 segundos para que realmente acabara la película y ahí comenzó a contar la historia. Por lo tanto, hacen las grandes retrospecciones.
Sumen, sumen la disposición de los acontecimientos, ¿verdad? Con la disposición literaria. Y adivinen cómo queda el caos temporal. Y curioso, porque el cine se alimentó de esto. ¿Han visto alguna vez Efecto Mariposa? Ahí Sí, está sí. la mezcla absoluta de esto. Memento, una obra muy buena, también irreversible. Incluso si leo Endgame, o sea, veo la película de los Vengadores, la última, Endgame, me confundí, iba a decir otra cosa, Endgame, te darías cuenta que también está este fenómeno, está la mezcla, y eso es lo que se llama anacronía. Cuando yo sumo estas dos técnicas y dejo la escoba temporalmente. ¿Y por qué lo hago? Porque en el fondo quiero jugar con la temporalidad, quiero provocar una mayor efectividad en el relato y por otro lado, provocar una mayor actividad en el receptor. Y eso se agradece. ¿Ya? Ya chicas, entonces vamos a dejar hasta acá, porque ustedes van a tener clase en un ratito más. Por favor, lean la guía, que ya está en el grupo WhatsApp. Si la pueden imprimir, imprímanla. Si no, se contactan con Leo para que se la imprima y revísenla, porque así vamos a avanzar más rápido. ¿Ya? Y nos vamos a poner luego a ejercitar. Les dejé también los videos pendientes, menos mal que los recuperé, porque la verdad que me había mandado una embarrada, había borrado todo y lo logré recuperar, así que estamos al día. ¿Ya? Ya, pues, niñas, cuídense mucho, estudien y luego las voy a incorporar al otro grupo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Así que les paso un poquito más de materia, por eso voy rápido, para que nos incorporemos al otro grupo y así puedan ustedes ver más ejercitación. ¿Ya? Ya, cuídense mucho, que les vaya bonito y nos estamos viendo. Adiós. Chao, profe. Igual Chao, usted, chao, profe, chao. chao, Dani.